Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos! Muy buenas tardes. El gusto de darles la bienvenida a nuestra conferencia de la serie La ciencia está a tu casa, como parte de nuestro proyecto de actividades online. El día de hoy está con nosotros Fernanda Itzel Echeverría Calete, con la conferencia titulada La bioluminiscencia en el mar. Ella acaba de salir del último año de preparatoria para ingresar a la carrera de biología en Ciudad Universitaria. Le gusta la idea de poder enseñar a otras personas lo maravilloso de la naturaleza. Ha participado en varios talleres de ciencia que fueron impartidos en Universum, así como en ciertas organizaciones de reciclaje y ecología. Muy buenas tardes, Fernanda. Nos quedamos contigo. Soy Fernanda Echeverría y hoy les voy a presentar un poco sobre la bioluminiscencia en el mar. ¿Qué es la bioluminiscencia? Para los afortunados que han podido presenciar este fenómeno natural, es una de las creaciones más impactantes de la naturaleza poder presenciar la luz que sale del mar. Entonces, es un tipo de quimioluminiscencia que permite a ciertos organismos. En este momento, en esta presentación, les voy a hablar nada más de los animales marinos, que, este fenómeno les permite producir luz. Entonces, el 90% de las criaturas que presentan este fenómeno, que son criaturas abisales, son las que pueden producir esta luz. Esto se dio ya que las especies se tuvieron que adaptar en su medio, en este caso en los abismos del océano, para poder sobrevivir. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre 3 tipos de bioluminiscencia que son los principales, por así decirse. En esta parte nada más les voy a dar como una pequeña introducción y más adelante vamos a ver cada uno detalladamente. La bioluminiscencia intracelular es generada por células del propio cuerpo de especies tanto pluricelulares como unicelulares. Por eso su nombre, que es intracelular. Y se emite de la piel, al interior de la piel, hacia el exterior. La simbiosis con bioluminiscencia, en este caso en animales marinos, se da principalmente en gusanos, moluscos, equinodermos y peces, y se considera como el fenómeno de origen biológico. Ahora bien, la extracelular, aquí sí vamos a tener una reacción química entre la luciferina y luciferasa que se va a dar fuera del organismo, así como su nombre lo indica. Entonces, una vez que estén sintetizados estos compuestos, se van a almacenar en glándulas de la piel y van a poder transmitir esta luz. Entonces, vamos a ver cada uno. Vamos a empezar con la intracelular. Aquí nos vamos a centrar en los dinoflagelados, especialmente en los Pyodimum bahamense, que son cuerpos unicelulares. ¿Qué significa un cuerpo unicelular? Pues que está compuesto únicamente por una célula y no forman ningún tipo de tejido. Estos, como su nombre lo dice, poseen flagelos que les permiten moverse y alimentarse. Los flagelos son como pequeñas extremidades. Y bueno, estos organismos son realmente pequeños porque su tamaño es de 50 y 500 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro, o sea, son extremadamente pequeños. Y otra característica muy peculiar de los dinoflagelados es que esta especie llega a ser tóxica, porque cuando ciertos peces y mariscos los llegan a ingerir, secretan una sustancia, unas toxinas paralizantes, entonces van a producir la muerte de aquel organismo que se los haya comido. Lo que produce la luz en estos organismos es el impulso que se da es el impulso eléctrico que da las olas del mar. Entonces,
cuando se da el impulso eléctrico, la célula va a poder producir la luz y es lo que nosotros conocemos como las famosas playas estrella. Ahora vamos a pasar con la simbiosis. Bueno, si no saben bien qué es una simbiosis, bueno, la simbiosis es una asociación íntima de organismos de diferentes especies para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Aquí les puse un ejemplo que yo creo que es muy conocido, de la anémona y el pez payaso. En este caso, la simbiosis entre estos dos organismos es que la anémona le proporciona seguridad y como un hogar a este pez donde va a poder vivir y hasta desovar. Y lo que el pez le da a cambio es protección a la anémona. ¿Por qué? Porque este pez es muy sobreprotector. O sea, si algún otro pez o organismo que se quiera meter a su anémona, el pez va a defender su casa. Igualmente, si un organismo trata de alimentarse de la anémona, el pez va a defenderla. Bien, en este caso nos vamos a centrar en el calamar hawaiano y como se muestra en la presentación, vamos a hablar de los fotóforos. Los fotóforos son pequeñas vejigas que en este caso se encuentran en este calamar, que están junto a sus sacos de tinta, y en estas vejigas se van a almacenar este tipo de bacterias que son las Vibrio fischeri, que le van a proporcionar la bioluminiscencia. ¿Y por qué es simbiosis? Porque el calamar le va a proporcionar un nicho ecológico a las bacterias y les va a brindar nutrientes. Y a cambio, las bacterias le van a permitir generar la luz. Cuando llegan a su edad madura, los calamares hawaianos, estas vejigas se transforman ya en un órgano luminoso. O sea, ya es totalmente parte de él. Y lo más curioso es que están conectados al sistema nervioso y es por eso que le permite al calamar modular, neutralizar y hasta dejar continua su luz. Y ahora vamos con la extracelular, que aquí tenemos un ejemplo bastante conocido de una película que es Buscando a Nemo. En este caso, este pez abisal les llama la atención a Nemo y a Dory, que siguen esa lucecita que tiene él, que es un apéndice, y esa bioluminiscencia es extracelular. ¿Por qué? Porque se realiza una reacción química para producir esa luz, y en esta imagen se muestra cómo se realiza esta reacción química. Aquí les voy a explicar cómo es que funciona esto. Interviene la enzima luciferasa, que es esta, y esta enzima va a acelerar la velocidad de esta reacción química. Esta reacción química es una oxidación acalorífica, o sea que no va a producir calor. La luciferina se va a oxidar gracias a la luciferasa. Entonces, cuando se oxida esto, va a producir la oxiluciferina, pero tiene un costo para el organismo que desea producir la luz. Va a consumirle ATP, ATP es energía, entonces va a gastar energía por producir la oxiluciferina, que es lo que va a generar esta luz. En este caso, en la imagen, esta luz se va a producir en la luciérnaga, que también tiene bioluminiscencia extracelular. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los usos que tienen estos pequeños organismos con la bioluminiscencia. Lo primero es la comunicación intraespecífica, que es la comunicación entre especies, y otra vez volvemos a retomar al calamar hawaiano, que es uno de los ejemplos más claros, porque, como ya les comentaba, tiene estos fotóforos llenos de bacterias luminosas, y en este caso también entra en acción el quorum sensing, que es la comunicación entre bacterias, y esta comunicación se da gracias a que esas bacterias van a secretar sustancias para poder medir su densidad poblacional. Y como les decía, que se acumulan en esas vejigas, al momento de que la sustancia tenga una cantidad crítica,
y existan las condiciones adecuadas dentro de esas vejigas, entonces las bacterias van a poder decir así como, ok, tenemos suficiente densidad poblacional, ahí están los suficientes nutrientes, tenemos todo lo necesario, entonces ya podemos producir la luz y es lo que se muestra en esta parte del calamar y en otras partes de su cuerpo, donde va a poder generar la luz gracias a este quorum sensing y gracias a esto se va a poder comunicar su especie y de igual manera se va a poder camuflajear tanto como para atraer presas como para esconderse de sus depredadores. Ahora vamos a hablar sobre la defensa de estas criaturas y aquí tenemos el ejemplo del calamar vampiro. Este espécimen mide aproximadamente 30 centímetros de longitud y las hembras poseen un tamaño mayor al de los machos. Estos organismos carecen de saco de tinta, entonces al no tener sus sacos de tinta, se tuvo que compensar su mecanismo de defensa y con lo que se compensó es con que expulsa nubes de moco pegajoso bioluminiscente. Entonces, imagínense la sorpresa que se va a llevar su rival, el que lo piensa atacar, cuando este pequeñín dispara su nube de moco pegajoso bioluminiscente. Pero aquí tenemos un problema. Esta reacción, esta acción que hace que expulse las nubes de moco pegajoso, le va a costar un severo desgaste metabólico. Es por eso que no lo realiza en cualquier circunstancia, en cualquier situación. O sea, nada más lo utiliza cuando verdaderamente lo necesita. Igual posee bioluminiscencia en la punta de los brazos, o sea, aquí, y en la base de las aletas, que sería en esto. Este espécimen se encuentra aproximadamente a 900 metros de profundidad. Ahora, otra vez, volvemos con el pez linterna, que es un gran ejemplo para explicar la caza de especies con la bioluminiscencia, porque como les comentaba, este pez tiene su apéndice, que sería este, que tiene bioluminiscencia en esta parte, y si se dan cuenta, está prácticamente cerca de su boca, de su hocico. Entonces, cuando él atraiga a las presas hacia esa lucecita porque les va a llamar la atención, pues obviamente él se va a aprovechar y se los va a comer y así va a poder obtener los nutrientes que necesita. Ahora, sobre el camuflaje, vamos a hablar sobre el krill, que en esta imagen creo que es muy notorio el camuflaje que presenta. La luz del krill igual es emitida por órganos luminiscentes, o sea, los fotóforos, y esta pequeña lucecita que emiten está implicada en las interacciones sociales entre ellos mismos y para el camuflaje, como les decía, ya que en caso de que sea de noche se va a confundir con las sombras del océano y en el caso de que sea de día se va a tratar de camuflajear entre los reflejos que lleguen de la luz de la superficie. Ahora vamos a hablar de algunas especies con bioluminiscencia y otra vez retomamos al pez linterna. Aquí les voy a dar más información sobre este pez. Se encuentra en esta parte, se muestra aquí en la imagen. A partir de aquí es donde nosotros podemos encontrar a este pez linterna que vive a 4,000 metros de profundidad y mide aproximadamente 23 centímetros de longitud. Su apéndice luminoso tiene un nombre que se conoce como ilicium. Y un dato curioso de este pececito es que solo se le ha visto vivo 25 veces desde que fue descubierto, ya que
pues, no, o sea, por la profundidad en donde se encuentra, es que no se le ha visto más veces. Otras especies son el calamar bobtail, de nuevo, o calamar hawaiano, tiene ambos nombres. Estos calamares son los más pequeños y delgados, pesan alrededor de 2.7 gramos y sus tentáculos miden aproximadamente 35 milímetros. Es demasiado pequeño este organismo. Aproximadamente vive de 2 a 3 meses en su hábitat natural y de 3 a 5 si se está en cautiverio. Gracias a la simbiosis, como les comentaba, que tiene con la Vibrio fichelli, puede producir diferentes colores a lo largo de su cuerpo y, como les decía, igualmente se puede camuflajear gracias a que alrededor de su órgano luminoso también se encuentran los sacos de tinta. Entonces, los sacos de tinta igual le ayudan a poder administrar y modular la cantidad de luz que desee emitir. Luego tenemos al calamar luciérnaga, que se encuentra aproximadamente en profundidades de 183 a 366 metros aproximadamente. Igual posee estas vejigas llamadas fotóforos, que se encuentran a lo largo de su cuerpo, y aquí lo interesante es que las que están ubicadas en sus tentáculos, para atraer a su presa, va a parpadear, bueno, sus lucecitas van a parpadear y eso es lo que va a atraer a los peces y así le va a ser mucho más fácil agarrarlos y poderlos comer. Este calamar tiene 3 pigmentos de luz y mide aproximadamente 7 centímetros de largo. Y un dato curioso de este organismo es que de día se encuentra en las profundidades del océano, pero de noche emerge. Y es cuando nosotros podemos apreciar este fenómeno de la bioluminiscencia, porque de noche se camuflajea igual que el krill, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Se va a camuflajear con las sombras que produzca el océano. Ahora vamos a hablar del krill. El krill tiene muchísimas especies, la verdad, pero nos vamos a centrar en el krill antártico, que es el que produce la bioluminiscencia. Este pequeño va a llegar a medir hasta 6 centímetros de longitud y va a pesar 2 gramos. Impresionantemente va a vivir hasta 6 años y no sé si ustedes han visto imágenes de los cardúmenes de krill, pero llegan a ser hasta 30,000 ejemplares por metro cúbico. Es una cantidad enorme de estos organismos. Su alimentación principalmente es de fitoplancton y igualmente consumen dinoflagelados, que son de los que hablábamos anteriormente, que producen luz. Entonces, eso también le va a ayudar a sus órganos luminiscentes a que pueda producir luz. Y tal como su nombre lo dice, krill antártico se va a encontrar en las aguas frías del Ártico. Por ahí vi una pregunta que decía que qué diferencia había entre la biofluorescencia y la bioluminiscencia. Y aquí les presento 2 organismos. Primero vamos a hablar de la tortuga carey. Esta tortuga es biofluorescente. ¿Qué quiere decir biofluorescencia? Quiere decir que este organismo va a absorber la luz, la va a transformar e irradiar en colores neón. Esa es la diferencia entre la biofluorescencia y bioluminiscencia, que la bioluminiscencia se da dentro de los organismos, por así decirlo, y la biofluorescencia es que este organismo va a captar la luz y la va a irradiar en colores neón, más no es que éste la produzca.
Y con estos colores, esta tortuga va a poder atraer a los peces que va a poder comer y también se va a comunicar mediante estas luces. También la puede utilizar en forma de defensa y para el camuflaje. Y el último espécimen va a ser el tiburón gato, que este es un organismo realmente impresionante, cómo utiliza la biofluorescencia. El verde que podemos notar en la imagen que se refleja en esto, como vemos, tiene zonas oscuras y zonas claras. Las zonas claras es en la parte de su cuerpo donde es absorbida la luz y se refleja en este tono amarillo verdoso, pero lo que ocurre en la piel de este tiburón es que lo va a proteger de infecciones a nivel microbiano. Es demasiado interesante esto de que haya aprovechado la biofluorescencia para poder protegerse de las infecciones. Se encuentra aproximadamente a 30 metros de profundidad y llega a medir 1 metro de largo. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Si quieren hacer, con mucho gusto se las respondo. Y gracias por escuchar y gracias por querer informarse más sobre estos fenómenos que produce la naturaleza. Hola, Fer, muchas gracias. Fue muy buena ponencia y qué buenos ejemplos, la verdad. Voy a pasar a leerte las preguntas. Álvarez Reyes Andrea del Carmen nos pregunta, ¿qué es un nicho? Bueno, un nicho ecológico, en este caso las vejigas que les comentaba, es como si fuera una pequeña cuevita donde le va a proporcionar los suficientes nutrientes en este caso, estas bacterias, las Vibrio fischeri, para que se puedan reproducir y pueda haber esa cantidad. Entonces, un nicho es como una casita que le proporciona el calamar a la bacteria para que se pueda desarrollar. Eso es lo que es un nicho. Isela Saide, Diosdado nos pregunta, ¿el camuflaje se puede dar solamente en una parte del cuerpo del pulpo o es en todo su cuerpo? Bueno, el camuflaje, bueno, en este caso, como hablamos del krill, sí puede ser que tenga en donde algunos pulpos o calamares que verse entre los arrecifes de corta bioluminiscencia es que da la apariencia de que estuviera, bueno, de que no estuviera ahí, entonces eso se alejarán. Diana Argaez nos pregunta, no entendí, el moco es bioluminiscente, pero ¿qué utilidad tiene que sea bioluminiscente? Bueno, el moco del calamar vampiro, al ser bioluminiscente, va a distraer al organismo que esté molestando al calamar. Entonces, la función de que sea bioluminiscente es que lo va a sorprender. Pues así sería muy impresionante que te lanzaran algo que es pegajoso y que sea bioluminiscente si nunca había visto algo así. Entonces, la función de ese moco es sorprender al agresor y poderlo alejar, asustarlo con esa bioluminiscencia para que el calamar pueda escapar y ponerse en un lugar seguro. Crack MGR nos pregunta, ¿ese tipo de moco luminiscente causa algún efecto o alguna alteración química en el mar? ¿Afecta a otro tipo de animales marinos? La verdad, no sabría decirte muy bien si tiene alguna afectación al mar, que no creo, pero que afecte directamente a otros organismos, a otros peces, no, porque nada más es como para ahuyentarlos, más no que sea tóxico, en este caso como los dinoflagelados, nada más es como para ahuyentarlos. Ashley Eunice R. Herrera nos pregunta, ¿es caza, camuflaje y cuál era el tercero?
Caza, camuflaje y también comunicación intraespecífica, que es la comunicación entre especies que se da por esta bioluminiscencia. Mónica América Sánchez Paracara nos pregunta, ¿las bacterias que ayudan a la bioluminiscencia, su rendimiento o trabajo depende de la temperatura? Tal vez no de la temperatura, pero como mencionaba, el quorum sensing les sirve para eso, porque así van a poder determinar si las condiciones en las que está el océano van a ser buenas para poder desarrollar este fenómeno. Entonces, ellas se van a comunicar para poder decir si es un buen ambiente para poder crear esta luz. Israel Santibáñez nos pregunta, ¿qué tipo de bacteria bioluminiscente es la que vive en una relación simbiótica con el calamar hawaiano? Es la Vibrio fischeri. Si quieren se las vuelvo a mostrar. Que sería esta pequeñita que está aquí, la verde que se muestra en pantalla en este acercamiento que tenemos a los fotóforos de este calamar que se encuentran aquí. Estas bacterias verdecitas que se ven aquí son las Vibrio fischeri, que son las que le van a producir esta luz al calamar. Vanessa Cruz Hernández nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia de bioluminiscencia y biofluorescencia? Ok, como les mencioné al último, bueno, la bioluminiscencia se trata de un proceso que se realiza principalmente dentro del organismo, como es la intracelular y la simbiosis, y la extracelular pues ya esa parte porque se realiza fuera del organismo, pero la diferencia es que en la biofluorescencia el organismo, así como la tortuga carey o el tiburón gato, van a absorber la luz de la superficie y la van a emitir con colores neón, más no es que se produzca en su interior. Noemí Ramírez nos pregunta, entonces, en caso de simbiosis, ¿puede que haya ciertos animales que pese a tener esa capacidad no cuenten con ella o es algo indispensable para ellos? Bueno, en el caso del calamar hawaiano, pues sí sería como indispensable porque no se podría comunicar ni se podría camuflajear y mucho menos obtener su alimento, porque cuando produce esa luz en sus tentáculos es lo que llama la atención a los peces y por eso va a poder alimentarse. A veces tal vez no sea tan como necesario, la verdad no sabría decirte qué especies tienen bioluminiscencia, pero que no es como que muy necesaria, pero en los casos que les mostró sí es necesaria porque de eso sobreviven, por eso se tuvieron que adaptar a las necesidades del medio y generar esta bioluminiscencia para poder sobrevivir. Abril Tapia nos pregunta, ¿cuál es el organismo más grande que posee bioluminiscencia? Bueno, el organismo más grande que puede producir bioluminiscencia, la verdad, no estoy muy segura. Todos los que les mostré, todos los que les mostré relativamente son pequeños, pero durante la investigación que estuve haciendo no encontré como el más grande. Creo que el más grande sería el pez linterna, que sería este. Creo que creo que este es el organismo más grande que yo puedo encontrar que produce bioluminiscencia extracelular, pero la verdad no tengo conocimiento de cuál puede ser el organismo más grande que produzca bioluminiscencia. Crack MGR nos pregunta, ¿en qué parte de México es más probable que nos encontremos con este fenómeno en el mar? Ok, bueno, principalmente se encuentra en Holbox. A veces llega a presentarse en Acapulco, pero también en Sayulita puede ser que se desarrolle este fenómeno,
Pues también que me parece que se da por las condiciones que hay en el medio. Entonces, en ciertas épocas del año, porque no en todas, no todo el año se puede apreciar este fenómeno. Mm, no tengo muy clara en qué fechas del año se produce esto, pero me parece que es en verano. Entonces, son las partes que yo conozco en donde se puede producir este fenómeno natural. Ana Castillo nos pregunta, ¿por qué los dinoflagelados tienen bioluminiscencia? Bueno, es que esta especie de dinoflagelados, pues biológicamente son bioluminiscentes y es por eso que esos pequeños organismos son los que producen esa luz en el mar y son los espectáculos que podemos ver. La verdad es que supongo y pienso que ya venían así estos organismos, entonces es como biológico ese brillo que tienen. Israel Santibáñez nos pregunta, ¿los dinoflagelados son eucariontes o procariontes? Si son eucariontes, ¿son protozoarios? Se puede definir que son eucariontes y sí son protozoarios, porque pues están en el reino de protista, entonces pues sí se les puede considerar como eucariontes. Noemí Ramírez nos pregunta, ¿sus luces tienen alguna función para el apareamiento? Sí, para la comunicación interespecífica es muy importante tener estas lucecitas, por ejemplo, en el calamar hawaiano, porque así le van a demostrar a la hembra que tiene colores brillantes, entonces eso la va a atraer. Entonces va a decir, oh, ese macho tiene colores brillantes, me atrae, entonces, pues sí, me late. Isela Saide Diosdado Parada nos pregunta, ¿por qué solamente algunos absorben luz? La verdad es que no sabría decirte bien por qué solo algunos organismos absorben luz. Es igual que la bioluminiscencia, porque solo algunos producen bioluminiscencia. Supongo yo que igual como en la bioluminiscencia se tuvieron que adaptar a su medio y por eso es que generaron estas reacciones para poder sobrevivir. Marisa Rodríguez Jakes nos pregunta, ¿algunas algas también tienen esta capacidad? Sí, algunas algas también pueden producir esta bioluminiscencia. Se cree que a veces en algunas algas, dentro de estas microalgas, es que se encuentran los dinoflagelados, entonces por eso también esas algas pueden producir luz gracias a los dinoflagelados. Bueno, la biofluorescencia es como, bueno, en el caso del tiburón gato, como preguntas, les sirve como una protección para que no se le puedan generar infecciones a nivel microbiano, como dije. Entonces, esta biofluorescencia es como un recubrimiento que tiene contra las infecciones. Rocío Rangel Ramos nos pregunta, ¿cómo la biofluorescencia del tiburón gato le ayuda a evitar infecciones microbianas? Lina María Velázquez Caviche nos pregunta, ¿qué nombre reciben las células que generan la bioluminiscencia intracelular? Bueno, en la intracelular son los dinoflagelados. Bueno, como son unicelulares, pues nada más, como son de una única célula, pues no sabría decirte si esa célula que ellos tienen tiene nombre, pero nada más te podría decir que como son unicelulares, pues su nombre es dinoflagelados. Montserrat Lozada nos pregunta, ¿qué estructuras tienen los animales que producen biofluorescencia para poder captar la luz a diferencia del resto de los animales que no la presentan? Bueno, en el caso de la tortuga y el... Ay, perdón. Bueno, la tortuga y el tiburón gato
es que tienen como receptores de esta luz, entonces, bueno, de la luz, porque ellos nada más captan y absorben la luz azul, porque como sabemos, el espectro de luz tiene diferentes colores y estos como, bueno, pues absorben nada más la luz azul, entonces es como la transforman y pueden irradiar en estos colores. Tienen, ay, se me acaba de ir el nombre, son como fotosensibles, por así decirlo, entonces al captar la luz azul es como la van a transformar y la van a emitir en estos colores neón. Beneira Herrera nos pregunta, ¿sabes si actualmente bioluminiscencia es usada con fines de detectar enfermedades en la biomedicina? Se están haciendo estudios con algunos organismos que poseen bioluminiscencia para descubrir si esa bioluminiscencia puede servir para detectar o incluso hasta curar enfermedades. Todavía no hay como que muy claro ese aspecto, pero de que se está usando, si la bioluminiscencia para fines médicos sí se está utilizando. Macías Rincón Alondra Guadalupe nos pregunta, ¿con qué objetivo los organismos unicelulares producen la luz? Mencionaste que una vez que ya tienen alimento, energía, etcétera, suficiente, ya pueden producir luz. Bueno, en el caso de los dinoflagelados, que se encuentran, bueno, que ya tienen las condiciones igual que las Vibroficelli, pues les sirve hasta como táctica de defensa y igualmente para comunicarse entre ellos. Prácticamente es para eso lo que usan la bioluminiscencia. Brisa Rosales nos pregunta, ¿cómo actúa la bioluminiscencia en las medusas? En las medusas es un caso distinto porque no todas las medusas igualmente producen bioluminiscencia. También hay medusas que producen biofluorescencia, pero las medusas igual seguramente también tienen esas vejigas en donde se almacenan las bacterias que les permiten generar la luz. Linda Paola nos pregunta, ¿la bioluminiscencia en la playa tiene un incremento de acuerdo a la estación? Sí, hay, como les mencionaba cuando preguntaron en qué lugares, en qué playas se podrían encontrar este fenómeno, sí depende de la estación, porque no van a ser las mismas características que tenga el medio en primavera que en invierno. Entonces, también eso depende también de que se puedan generar estos fenómenos. Marlene Quiroz nos pregunta, ¿cuáles serán los efectos tóxicos de los dinoflagelados? Los dinoflagelados tienen un efecto paralizante porque, bueno, sus toxinas son paralizantes, entonces cuando se llega a ingerir por un pez o un marisco, pues llega a ser paralizante, o sea, hace que va paralizando partes de su cuerpo hasta matarlo, literalmente. Pablo David nos pregunta, ¿el fitoplancton es un dinoflagelado? ¿Cómo es que producían luz? No es un dinoflagelado porque no posee, por así decirlo, los flagelos. Bueno, hablando del fitoplancton, no sabría cómo, bueno, no sé más bien cómo genera esta bioluminiscencia, pero si gustas, y yo te puedo investigar si me dejas tu correo en los comentarios y te puedo mandar un correo explicándote si es un dinoflagelado y cómo es que el fitoplancton puede producir bioluminiscencia. Larisa Saray Hernández Dávila nos pregunta, ¿cuánto mide un pez linterna? ¿No es un poco más grande una tortuga o un tiburón? Mira, el pez linterna mide aproximadamente como 23 centímetros. Entonces, en comparación con el tiburón gato,
pues es más pequeño, y también con la tortuga, porque el tiburón gato llega a medir hasta 1 metro y pues el pez linterna tiene únicamente 23 centímetros de longitud. Carol Molina nos pregunta, ¿cómo se descubrió el fenómeno de bioluminiscencia y el sistema Perina luciferasa? Bueno, no tengo la fecha exacta en el que se descubrió, pero las personas que lo descubrieron, pues vieron este fenómeno que se realizaba, se mostraba en el mar. Entonces, pues se investigó ese fenómeno y se llegó a la conclusión de que hay ciertas especies, como les expliqué, que producen, como los dinoflagelados, la intracelular, que es ellos mismos desde su célula, la simbiosis, como el calamar hawaiano, que es gracias a las bacterias Vibroficelli, y como el pez linterna, que se da esta reacción química. Entonces, al estudiar estos animales, en el caso del pez linterna, se dieron cuenta de que no era la misma bioluminiscencia que producía por simbiosis y mucho menos por intracelular. Entonces, es como se dieron cuenta de que esta reacción química se llevaba a cabo mediante la luciferina y la luciferasa y que era una oxidación, y era por eso que se representaba esta reacción química como luz. Paola Jiménez nos hace una pregunta similar. ¿Qué tipo de reacciones es la responsable de emitir luz? Y agrega, ¿emite calor? Pues la que les expliqué de la extracelular, que sería esta, en donde se lleva a cabo esta oxidación de la luciferina y la luciferasa, y como te mencioné, es una reacción acalorífica, o sea que no produce ningún tipo de calor. Y ya que se oxida la luciferina, gracias a la enzima luciferasa, que es el catalizador biológico que va a aumentar la velocidad de esta oxidación con el oxígeno, y el cobro de ATP del organismo es como se va a producir la oxiluciferina, y gracias a esta oxiluciferina es como vamos a obtener en este caso la luz de la luciérnaga, como se muestra en la imagen, o en el caso del pez linterna, como va a producir la luz en su apéndice. No emite calor, es una reacción acalorífica. Nos llega otra pregunta de Carlos Ochoa. Entonces, ¿la bioluminiscencia en los dinoflagelados sirve como una señal de aposematismo para advertir a otros organismos de su peligro? Tal vez sí, o sea, esa es como una función de su bioluminiscencia, sí es como para avisar, como mencionas, de que, ok, sí, brillo y soy peligroso, aunque seguramente los peces y mariscos que se los llegan a comer y el resultado es que mueren, pues obviamente no hicieron caso de eso, y es por eso que sus toxinas paralizantes de los dinoflagelados llegan a matarlos. Pero sí es como una de las funciones de esta luz que producen los dinoflagelados. Por último, Linda Paola nos pregunta que si alguna vez has visto luminiscencia en el mar tú misma, que si nos puedes contar cómo te fue y cómo empezó tu interés por este tema. Bueno, sí iba a tener la oportunidad de observar este fenómeno, pero desgraciadamente hubo una tormenta y pues las condiciones no fueron aptas para que este fenómeno se pudiera apreciar. La verdad es que a mí me encantaría poder presenciar este fenómeno porque, bueno, me interesa mucho la biología marina, entonces es muy impresionante ver este fenómeno que puede producir la naturaleza, y estudiarlo es mucho más interesante porque te das cuenta de que pequeños microorganismos, o sea, los dinoflagelados son
pequeñísimos pueden producir esta luz y estos efectos tan impresionantes que seguramente hemos visto en fotografías o si han tenido la fortuna de poder presenciarlo a algunos de ustedes, pues es un espectáculo impresionante que nos regala la naturaleza. Bueno, recibes muchas felicitaciones en la parte del chat por tu presentación. Fue encantadora, muy educativa y nos ilustraste una maravilla de la naturaleza increíblemente extraordinaria de ver. Y me da mucho gusto que les haya gustado y espero que se lleven algo nuevo hoy, un regalo precioso que nos da la naturaleza y que espero que algún día todos los que están presentes aquí puedan presenciar este fenómeno. Muchas gracias.